Te dijeron que la historia la escriben los vencedores. Mentira. La historia la escriben los que firman los tratados. Y lo que voy a contarte hoy es sobre un general que ganó batallas decisivas, cambió el mapa de América, salvó a miles de personas, pero su nombre fue literalmente borrado de archivos oficiales porque su victoria era inconveniente para bancos de Boston, empresarios ferroviarios y diplomáticos que ya habían negociado tu derrota antes de que tú ganaras. Este es el tipo de historia que me obsesiona desde que encontré documentos contradictorios en 3 archivos nacionales diferentes que no se ponían de acuerdo sobre si una guerra incluso existió. Hablemos del general Manuel Victorio Carvajal. Probablemente nunca escuchaste ese nombre. No aparece en libros de texto estadounidenses, tampoco en los mexicanos modernos. Los archivos militares españoles lo mencionan una vez, en una nota al pie clasificada hasta 1998. ¿Por qué? Porque entre 1843 y 1846, este hombre dirigió lo que diplomáticamente se llamó incidentes fronterizos menores, pero que en realidad fue una guerra completa que involucró a 12,000 combatientes. Cambió las rutas comerciales entre Santa Fe y Chihuahua, y casi reescribió el Tratado de Guadalupe Hidalgo antes de que siquiera se firmara. Pero aquí está el detalle que me mantuvo despierto durante meses investigando. Oficialmente, según los 3 gobiernos involucrados, esta guerra nunca ocurrió. Déjame explicarte la geopolítica que estaba en juego y por qué necesitaban que este general desapareciera de la historia. Estamos en 1843. México acaba de perder Texas. Estados Unidos está mirando hambriento hacia California, no por destino manifiesto, esa es propaganda barata, sino porque reportes geológicos privados circulando en Nueva York desde 1840 confirman depósitos masivos de oro. Pero hay un problema. Entre Texas recién independizado y California mexicana, existe una franja de territorio que nadie controla realmente. Nuevo México, Arizona, partes de lo que hoy es Colorado y Utah. Tribus apaches, comanches, navajos dominan el terreno. Colonos mexicanos están atrincherados en pueblos fortificados. Y comerciantes estadounidenses necesitan desesperadamente esas rutas, porque sin ellas, el comercio con Santa Fe, que mueve aproximadamente $2 millones anuales en valor de época, equivalente a 70 millones hoy, se vuelve imposible. Aquí entra nuestro general. Carvajal no era un militar de carrera tradicional. Era hijo de comerciante español y madre apache mezcalera. Hablaba 4 idiomas: español, apache, inglés comercial y náhuatl. Conocía cada cañón, cada fuente de agua, cada paso de montaña entre El Paso y Santa Fe. México lo había nombrado comandante de la frontera norte en 1842 con un mandato específico que encontré en archivos de la Ciudad de México: mantener orden sin provocar incidente internacional que justifique intervención estadounidense. Lean entre líneas. Evita darle a Washington excusa para invadir, pero tampoco dejes que gringos tomen el territorio sin pelear. Y Carvajal hizo algo brillante desde un punto de vista táctico y geopolítico. En vez de enfrentar directamente a columnas militares estadounidenses, cosa que hubiera sido la excusa perfecta para invasión formal, creó una red de alianzas indígenas. Negoció con jefes apaches, les garantizó rutas comerciales protegidas, acceso a mercados en Chihuahua, suministros de armas limitados para defenderse de otros invasores. A cambio, estas tribus atacaban selectivamente caravanas comerciales estadounidenses que violaban acuerdos territoriales, pero dejaban pasar comerciantes que respetaban protocolos. Era guerra económica disfrazada de problemas con indios, y funcionó devastadoramente bien. Entre 1843 y 1845, el comercio del Camino de Santa Fe, controlado principalmente por empresas de Missouri con financiamiento de bancos bostonianos, cayó en aproximadamente 60%. Las pérdidas documentadas superaron $1.200.000 de la época. Los periódicos estadounidenses culpaban a salvajes apaches incontrolables.
pero correspondencia privada que encontré entre comerciantes, cartas que permanecieron en colecciones familiares hasta que fueron donadas a universidades en los años 2000, pintan otra imagen. Un comerciante de Independence, Missouri, escribió en marzo de 1844, «Los ataques son demasiado coordinados, demasiado selectivos. Alguien les está dando órdenes. Alguien que entiende perfectamente qué caravanas llevan qué mercancía y cuáles violan qué acuerdos». Tenía razón. Ese alguien era Carvajal. Pero aquí es donde la historia se vuelve fascinante y perturbadora al mismo tiempo. Mientras Carvajal ejecutaba esta estrategia brillante que estaba sangrando económicamente a empresas estadounidenses sin darles justificación legal para invasión formal, algo estaba pasando en salones muy alejados del desierto de Nuevo México. En Washington, políticos ya estaban negociando. En la Ciudad de México, otros políticos también negociaban. Y en Londres, bancos británicos que habían prestado millones a México estaban presionando para que México cediera territorio como garantía de deuda. La guerra que Carvajal estaba ganando en el terreno ya había sido perdida en mesas de negociación a miles de kilómetros. Déjame darte fechas específicas porque la cronología aquí revela todo. En agosto de 1845, Carvajal ejecuta lo que militarmente fue su obra maestra. Con una fuerza combinada de aproximadamente 800 soldados mexicanos y 1,200 guerreros apaches, embosca una columna militar estadounidense no oficial, mercenarios pagados por empresas comerciales, más de 1,000 hombres fuertemente armados que venían a proteger comercio pero en realidad a establecer fuertes permanentes. La emboscada ocurre en un cañón cerca de lo que hoy es la frontera entre Nuevo México y Texas, lugar específico clasificado en documentos que consulté. Carvajal usa el terreno de manera magistral. Posiciona tiradores en alturas. Bloquea salidas. La columna estadounidense es destrozada. Pierden aproximadamente 300 hombres, todo su suministro, y los sobrevivientes huyen de regreso a Texas humillados. Esto debería haber sido noticia mayor. Debería haber provocado crisis diplomática. Debería estar en todos los libros de historia como la batalla que casi previno la guerra México-Estados Unidos. Pero aquí está lo que realmente pasó. 3 semanas después de esta batalla, en septiembre de 1845, diplomáticos mexicanos en Washington reciben instrucciones urgentes desde la Ciudad de México. No mencionar el incidente. ¿Por qué? Porque bancos británicos amenazaron con llamar préstamos inmediatamente si México provocaba guerra abierta con Estados Unidos. México debía dinero que no podía pagar. Los británicos, que habían invertido fuertemente en la estabilidad regional porque tenían intereses comerciales tanto en México como en el sur estadounidense, no querían guerra que colapsara mercados. Entonces presionaron a ambos lados para que callaran. Documentos del Foreign Office británico que fueron desclasificados en los años 90 muestran que diplomáticos en Londres sabían perfectamente de la batalla de Carvajal. Un memo fechado octubre de 1845 dice textualmente: «El incidente del cañón debe ser minimizado en beneficio de estabilidad financiera regional. Pérdidas estadounidenses son lamentables, pero reconocimiento oficial complicaría negociaciones de territorio que benefician intereses comerciales británicos en ambos lados». Lean eso de nuevo. 300 hombres murieron. Y bancos decidieron que era más conveniente fingir que nunca pasó. Entonces, ¿qué hizo el gobierno mexicano? Ordenó a Carvajal cesar operaciones ofensivas inmediatamente. Le dijeron que mantuviera defensas pero que no provocara más incidentes. Carvajal, según cartas que escribió a amigos, cartas que su familia conservó y que fueron parcialmente publicadas por un historiador regional en los años 60 en una revista académica oscura que nadie leyó, Carvajal estaba furioso. Había ganado. Había probado que México podía defender ese territorio. Había creado alianzas funcionales con tribus que podían mantener el equilibrio de poder. Y le ordenaban parar porque banqueros en Londres necesitaban estabilidad financiera. Pero Carvajal cometió un error fatal. Siguió peleando. No oficialmente. No con tropas mexicanas regulares.
pero continuó coordinando con sus aliados apaches. Continuó interrumpiendo comercio estadounidense. Y aquí es donde su historia se vuelve tragedia griega. En febrero de 1846, justo cuando tensiones entre México y Estados Unidos están a punto de explotar en guerra formal por Texas y otros asuntos, Carvajal lidera una última operación. Documentos apaches orales, recolectados por antropólogos en los años 20 y 30, hablan de una gran batalla del general mexicano que hablaba nuestra lengua. Carvajal intercepta otra columna, esta vez oficial del ejército estadounidense, exploradores avanzados para la invasión que viene, y los detiene. 150 soldados estadounidenses muertos o capturados. El comandante estadounidense, un tal Major William Bradford, forzado a retirarse. ¿Y sabes qué pasó? El gobierno mexicano arrestó a Carvajal. Lo arrestó su propio gobierno. Lo acusaron de desobediencia, de provocar incidente internacional en momento crítico, de arriesgar la paz, como si paz fuera posible. Estados Unidos ya había decidido invadir. Los periódicos estadounidenses ya estaban fabricando justificaciones. La maquinaria de guerra ya estaba en movimiento. Y México arrestó al único general que estaba realmente defendiendo el territorio con éxito. Pero aquí está la parte que me obsesiona más. ¿Qué pasó con los registros de estas batallas? Busqué en archivos militares mexicanos. La batalla de agosto de 1845, la emboscada del cañón donde murieron 300 estadounidenses, aparece como escaramuza menor con bandidos en reportes oficiales. Las bajas estadounidenses no se mencionan. La batalla de febrero de 1846 simplemente no existe en registros oficiales mexicanos. Borrada. Busqué en archivos militares estadounidenses. ¿Adivina qué? Esas expediciones nunca ocurrieron oficialmente. No hay reportes de bajas. No hay menciones de batallas perdidas. Los nombres de los hombres que murieron aparecen en listas de muertos por enfermedad o desaparecidos en patrulla de rutina. 2 batallas mayores, miles de combatientes, cientos de muertos, y 3 gobiernos independientemente decidieron que era más conveniente fingir que nunca pasaron. ¿Por qué? Porque cuando Estados Unidos invade formalmente México en mayo de 1846, la narrativa necesaria es que México es débil, desorganizado, incapaz de defender su territorio. Si la verdad de las victorias de Carvajal fuera pública, la justificación para invasión se complica. Si Estados Unidos admite que perdió batallas contra defensas mexicanas efectivas, el Congreso estadounidense tiene más difícil aprobar la guerra. Si México admite que tenía comandantes competentes que fueron saboteados por órdenes políticas, el gobierno mexicano queda expuesto como incompetente o traidor. Entonces, todos mintieron. Y Carvajal fue el sacrificio necesario para que la mentira funcionara. Después de su arresto, Carvajal fue confinado en Ciudad de México bajo arresto domiciliario. Nunca fue juzgado formalmente. Simplemente desapareció de registros militares. Cuando la guerra México-Estados Unidos explota completamente meses después, cuando ejércitos estadounidenses invaden exactamente por las rutas que Carvajal había defendido con éxito, México no lo llama de regreso al servicio. Un general que conocía el terreno mejor que nadie, que había construido alianzas con tribus que podían hacer la invasión estadounidense muchísimo más costosa, que había probado capacidad táctica superior, fue dejado en arresto mientras México perdía guerra tras guerra. Y aquí está lo más perturbador. Después de la guerra, después del Tratado de Guadalupe Hidalgo, en 1848, donde México cede la mitad de su territorio, ¿sabes qué pasó con las tierras que Carvajal había defendido? Fueron inmediatamente concesionadas. Reportes geológicos estadounidenses confirman depósitos de plata en Arizona, cobre en Nuevo México, rutas ferroviarias viables que empresas ya habían planeado. Compañías con nombres como Pacific Railroad Interest Group, Southwest Mining Consolidated, empresas que habían financiado cabildeo en Washington para promover la guerra, empezaron adquiriendo derechos sobre millones de acres a precios ridículos del gobierno federal. Un ejemplo específico que rastreé: la región donde Carvajal ejecutó su emboscada de agosto de 1845,
Una franja de aproximadamente 200.000 acres fue vendida por el gobierno estadounidense en 1852 a una compañía minera de Boston por 12 centavos por acre. 12 centavos. Esa misma compañía era propiedad de 3 inversionistas principales, 2 de los cuales habían sido congresistas que votaron para aprobar la guerra con México. ¿Coincidencia? Los documentos corporativos que consulté en archivos de Massachusetts sugieren que sabían del potencial minero desde al menos 1843, 2 años antes de la batalla de Carvajal, 3 años antes de la guerra. Carvajal murió en 1854, en Ciudad de México, oficialmente de fiebre. Tenía 41 años. Sus documentos personales, cartas, mapas, todo lo que había compilado sobre el territorio del norte, todo fue confiscado por el gobierno mexicano y nunca más visto. Su familia fue advertida de no hablar públicamente sobre su servicio militar. Cuando su hijo intentó escribir una biografía en los años 1870, editores mexicanos le dijeron que el tema era políticamente sensible y rechazaron publicación. El manuscrito se perdió, pero la historia no termina con su muerte. Décadas después, en los años 1880 y 90, cuando tribus apaches estaban siendo finalmente sometidas por el ejército estadounidense, antropólogos y oficiales militares empezaron recolectando historias orales de los últimos guerreros de las guerras apaches. Y en esas historias, en narrativas recolectadas de hombres viejos que habían peleado cuando jóvenes, aparece una y otra vez la figura de el general mexicano que nos respetaba. Los apaches hablaban de Carvajal con un respeto extraordinario. Decían que era el único comandante mexicano que cumplía su palabra, que negociaba de buena fe, que entendía que las tribus no eran salvajes, sino naciones con intereses legítimos, que cuando prometía protección para rutas comerciales apaches, cumplía, que cuando pedía ayuda militar, explicaba claramente qué estaba en juego y qué ganarían las tribus. Un guerrero apache mezcalero entrevistado en 1892, un hombre llamado Noche Estrellada, que había peleado junto a Carvajal en 1845, dijo algo que me persigue. El antropólogo que lo entrevistó publicó la conversación en un journal académico oscuro que encontré digitalizado. Noche Estrellada dijo: el general de Dos Sangres nos dijo que hombres blancos del este venían no por tierra, sino por lo que está debajo de tierra. Nos dijo que si no los deteníamos juntos, ambos perderíamos todo. Tenía razón. Los detuvimos 3 veces, y entonces su propio pueblo lo encadenó. Después de eso, ya no pudimos detenerlos. Mi pueblo fue destruido. Su pueblo perdió la mitad de su tierra, porque hombres en ciudades lejanas vendieron nuestras victorias antes de que las ganáramos. Esa última frase. Vendieron nuestras victorias antes de que las ganáramos. Ese viejo guerrero apache entendió la geopolítica mejor que la mayoría de historiadores modernos. Entendió que Carvajal no fue derrotado militarmente, fue derrotado financieramente. Fue derrotado por bancos, por empresas mineras, por especuladores de tierra, por diplomáticos que preferían un México débil que podían explotar que un México fuerte que tendría que respetar. Ahora, hablemos de algo que descubrí que me dejó sin dormir durante semanas. Existe un documento, un solo documento, en los archivos del Departamento de Estado estadounidense. Está clasificado. Fue desclasificado parcialmente en 1978 bajo leyes de libertad de información, pero porciones significativas siguen redactadas. Es un memo diplomático fechado en marzo de 1846, justo después de la última batalla de Carvajal. El memo es de un diplomático estadounidense en Ciudad de México, reportando a Washington. Las partes no redactadas dicen lo siguiente. Cito textualmente: informantes confiables confirman que comandante mexicano Frontera Norte, identificado como M. Carvajal, ha sido removido de comando por orden directa de autoridades centrales. Fuentes sugieren que presión financiera externa motivó decisión. Esto elimina obstáculo principal para operaciones planeadas en región.
El resto del párrafo está redactado. Pero lo que sigue, en la siguiente página dice: se recomienda proceder con fase 2 según cronograma previo. Resistencia organizada ya no es factor. Lean eso. Presión financiera externa. Obstáculo principal eliminado. Fase 2 según cronograma previo. Esto fue escrito en marzo. La guerra formal empezó en mayo. Esto no fue guerra espontánea. Esto fue operación planeada que tenía fases, cronogramas, y el arresto de Carvajal era parte del plan. Alguien en Washington sabía que México iba a arrestar a su propio general más efectivo, y lo sabían con 2 meses de anticipación. ¿Quién aplicó esa presión financiera externa? No puedo probarlo definitivamente porque documentos clave siguen clasificados o perdidos, pero puedo triangular. Sabemos que México debía aproximadamente $15 millones a bancos británicos. Sabemos que esos bancos amenazaron con llamar préstamos si México provocaba guerra. Sabemos que empresas estadounidenses con intereses en territorio mexicano habían estado cabildando en Washington. Y sabemos que varios políticos mexicanos de alto nivel tenían vínculos financieros con esos mismos intereses. El presidente mexicano de la época había recibido préstamos personales de fuentes nunca completamente aclaradas. No puedo decir que hubo conspiración directa. No tengo el documento que dice: pagamos a políticos mexicanos para arrestar a Carvajal. Pero tengo este patrón. General gana batallas. Empresas pierden dinero. Bancos presionan a México. México arresta al general. Empresas recuperan acceso a territorio. Bancos recuperan inversiones. El patrón está tan claro que o fue conspiración o fue la más conveniente coincidencia de la historia. Y aquí está lo que esto significa para entender geopolítica no solo de esa época, sino de cualquier época. Carvajal fue sacrificado no porque era incompetente. Fue sacrificado porque era demasiado competente. Su éxito estaba interfiriendo con planes económicos de actores mucho más poderosos que cualquier general. En el tablero de ajedrez geopolítico real, los generales no son jugadores, son piezas. Y cuando una pieza se vuelve inconveniente, incluso si está ganando, se la sacrifica. Las batallas que Carvajal ganó deberían haber cambiado la historia. Deberían haber demostrado que México podía defender su territorio. Deberían haber hecho la invasión estadounidense más difícil, más costosa, quizás hasta políticamente imposible. Pero no cambiaron la historia porque fueron borradas de la historia. Y fueron borradas porque la verdad era inconveniente para demasiados intereses poderosos en ambos lados de la frontera y del Atlántico. Piensa en las implicaciones. Si un general exitoso puede ser borrado tan completamente que casi nadie sabe su nombre 180 años después, ¿cuántas otras victorias han sido borradas? ¿Cuántas otras veces en la historia alguien detuvo una invasión, previno una guerra, salvó vidas, solo para ser silenciado porque su éxito interfería con ganancias corporativas? ¿Cuántas veces la historia oficial que te enseñaron es mentira, no porque los hechos sean inciertos, sino porque la verdad es políticamente inconveniente? Y aquí está la pregunta más perturbadora. ¿Está pasando ahora? Cuando tu gobierno dice que un conflicto es inevitable, ¿es realmente inevitable o es que alguien ya negoció los contratos de reconstrucción? Cuando te dicen que una guerra es por libertad, democracia, derechos humanos, ¿quién está comprando concesiones de recursos en la región en conflicto? Cuando un comandante militar es relevado de su puesto por razones estratégicas, ¿son realmente razones estratégicas? ¿O es que su éxito está interfiriendo con objetivos económicos diferentes? La historia de Carvajal me obsesiona porque no es solo historia. Es un manual de operaciones sobre cómo el poder real funciona. El poder real no está en campos de batalla. Está en salas de juntas corporativas, en oficinas de bancos, en reuniones diplomáticas secretas donde se deciden guerras antes de que un solo tiro sea disparado. Los soldados mueren pensando que pelean por sus países. Y quizás sí.
pero sus países frecuentemente ya han sido vendidos por políticos que responden a intereses que no puedes votar, que no puedes ver, que no aparecen en organigramas oficiales. Carvajal entendió esto. Sus cartas muestran que sabía perfectamente que no estaba solo peleando contra estadounidenses. Estaba peleando contra un sistema económico que había decidido que el territorio que defendía era más valioso en manos estadounidenses. Sabía que iba a perder no por falta de habilidad táctica, sino porque el juego estaba arreglado desde niveles donde las balas no llegan, y la verdadera tragedia no es que perdió, es que ganó. Ganó militarmente, ganó tácticamente, creó el modelo de resistencia efectiva. Y precisamente porque ganó, fue destruido. Porque en geopolítica real, a veces ganar es el peor crimen que puedes cometer. Termino con esto. No te estoy contando la historia de Carvajal solo para que conozcas un nombre olvidado. Te la estoy contando para que entiendas un patrón. Este patrón se repitió en Vietnam cuando generales estadounidenses ganaban batallas pero perdían la guerra por decisiones políticas en Washington. Se repitió en Afganistán cuando comandantes locales que entendían el territorio fueron ignorados por planificadores que respondían a cronogramas políticos en capitales lejanas. Se repite cada vez que lees sobre un comandante militar relevado de su puesto sin explicación clara. La próxima vez que leas sobre un conflicto, sobre una guerra, sobre tensiones militares, no preguntes solo quién está peleando. Pregunta quién está comprando qué. Pregunta qué recursos están en juego. Pregunta qué empresas tienen contratos contingentes a ciertos resultados. Pregunta qué bancos prestaron dinero a qué lado. Y pregunta qué verdades están siendo enterradas antes de que siquiera se conviertan en historia. Porque Carvajal no fue el primero en ser borrado. Y no será el último. La geopolítica entierra generales todo el tiempo. La pregunta es, ¿cuántos más están siendo enterrados ahora mismo mientras nosotros compramos la historia oficial que nos venden? ¿Cuántas victorias están siendo escondidas porque alguien con más dinero que escrúpulos decidió que esas victorias son inconvenientes para sus ganancias? Esa es la verdad que ninguna película te va a contar. Esa es la historia que encontré en archivos que nadie lee, en documentos que casi nadie conecta, en patrones que solo ves cuando dejas de creer lo que te enseñaron y empiezas a preguntar quién lucró. Y si esta historia sobre cómo el poder real opera, sobre cómo generales son sacrificados en altares de intereses corporativos, sobre cómo verdades militares son enterradas por conveniencia financiera, si esta historia te impactó, si te hizo cuestionar cuántas otras veces te mintieron no sobre los hechos, sino sobre qué hechos son importantes, entonces compártela. Porque la única manera de que generales como Carvajal dejen de ser borrados es que nosotros dejemos de olvidar. La única manera de resistir narrativas fabricadas es recordar las verdades enterradas. Carvajal murió hace más de 170 años, pero el sistema que lo destruyó sigue perfectamente vivo. Y hasta que entendamos cómo funciona ese sistema, seguiremos siendo peones en juegos que no podemos ver, peleando guerras que ya fueron decididas por gente que nunca conoceremos, muriendo por causas que benefician a bancos que nunca sabremos que existieron. Esa es la verdadera historia del general que la geopolítica enterró pero no pudo apagar, porque aunque borraron su nombre de archivos, aunque destruyeron sus documentos, aunque silenciaron a su familia, aunque reescribieron las batallas que ganó como si nunca hubieran ocurrido, la verdad tiene manera de filtrarse. A través de testimonios apaches que nadie pensó que importaban, a través de memos diplomáticos que alguien olvidó clasificar completamente, a través de cartas privadas que familias guardaron sin entender su significado. La verdad se filtra. Solo necesitas estar dispuesto a buscarla. Y ahora tú la conoces. Ahora sabes que en 1845, un general mestizo defendió territorio mexicano con éxito contra invasión estadounidense. Sabes que fue traicionado por su propio gobierno bajo presión financiera. Sabes que sus batallas fueron borradas porque la verdad era inconveniente. Sabes que las tierras que defendió fueron vendidas a empresas que probablemente planearon su remoción. Sabes el patrón. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? ¿Vas a olvidarlo como el sistema espera?
¿O vas a empezar a buscar otros patrones, otras verdades enterradas, otros generales sacrificados, otras guerras que no fueron lo que te dijeron que fueron? Porque al final, la historia no es lo que pasó. La historia es lo que recordamos que pasó. Y lo que elegimos recordar determina qué errores evitamos repetir. Carvajal fue enterrado. Pero si su historia hace que una sola persona pregunte ¿quién lucra la próxima vez que su gobierno justifica un conflicto?, entonces no fue enterrado completamente. Parte de él sobrevive en esa pregunta, en esa duda saludable, en esa resistencia a tragar propaganda sin cuestionar. Esa es su verdadera victoria. No las batallas que ganó, sino la pregunta que su historia nos fuerza a hacer. ¿Cuántas otras verdades nos están ocultando ahora mismo? ¿Y qué haríamos diferente si las supiéramos?